Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante, esta vez rasurado, y vamos a continuar con nuestra introducción a Ficte, que va a pasar de ser una introducción a un largo excursus por la pinta. No, no se preocupen, ya estamos acabando. Bien, terminamos hablando de los tres principios generadores o fundadores de la filosofía sistemática de Fichte y vamos a continuar un poco con su pensamiento. Bien, vamos a empezar planteando pues lo que podría ser una novedad con respecto al racionalismo moderno clásico que se venía llevando a cabo en Europa del siglo XVII y tal, ¿no? Hasta llegar al XIX, ya con Fichte y Kant a finales del XVIII, obviamente. Y es la cuestión de plantear pues una novedad, una problemática, un avance o una nueva interpretación de la duda cartesiana. Bien, para Descartes, pues la duda nos está garantizando, el hecho de dudar nos garantiza que no podamos dudar de que estamos dudando. A ver si se entiende esto. Si yo dudo, no puedo dudar de que dudo, ¿no? Bien. Y en la medida en que dudo, en que tengo dudas, en que me surge pues, un tipo de problema existencial, si se quiere, acerca de lo que soy o de lo que son las cosas, es cuando da lugar a el pensar, ¿no? Y si pienso, pues existo, ¿no? Y la cuestión sería, o la cuestión que viene a introducir Fichte, es la de ¿y si no pienso? ¿Dejo de existir? La cuestión es que Dios va a venir a garantizar la linealidad o la continuidad del yo, dada la voluntad bondadosa de Dios, ¿no? Puesto que la temporalidad es una cuestión eminentemente humana, ¿no? Pensar la vida y los sentimientos. Pero por eso mismo, no todo el rato estamos pensando. Quiero decir, para Descartes, pienso luego existo, pero uno no está constantemente pensando. Al menos, pues yo qué sé, uno cuando se echa a dormir, me imagino que no le da por pensar, le dará por soñar. Pero bueno, ahí no sé si es pensar o no, eso ya se lo dejo a los psicoanalistas. Entonces, la cuestión es que Dios, en su infinita bondad, pues nos garantiza ese puente entre momentos del pensamiento, es decir, de los momentos de la actividad del pensar, y nos garantiza la existencia en los momentos en los cuales pues nosotros no estamos pensando, porque, como ya digo, es imposible estar pensando con la cabeza ahí apretadísima, dándole duro a, yo qué sé, 2 más 2 es 4 o lo que sea, ¿no? Bien, tenemos a la vez un estallido histórico por la cuestión de la filosofía de los anticuarios y todas las revoluciones culturales que vienen de la mano de innovaciones en el terreno de las sí, de los museos y de cuestiones pues, atípicas o novedosas de un empezar a mezclarse las culturas y los elementos culturales, lo cual dará lugar posteriormente, a través del desarrollo fundamentalmente de la geología y del tiempo en la geología y posteriormente del desarrollo de la concepción temporal de la astronomía, que ya va a hablar de una temporalidad muchísimo más amplia y muchísimo más larga de lo que los evangelios y los textos religiosos o míticos, se puede hablar de las religiones del libro, venían hablando. Es decir, estamos ante una progresiva caída de la temporalidad
bajo la fundamentación divina, ¿no? Ya no hablamos de que la humanidad tenga, pongamos, 10.000 o 5.000 años de antigüedad, sino que la humanidad se arrastra in nihilo tempore, pues también con el descubrimiento de los fósiles, de determinadas fases intermedias del desarrollo del Homo Australopithecus, del Homo erectus, del Homo habilis, etcétera, etcétera. Aunque esto viene un poco más tarde con la paleontología. Pero bueno, en el fondo yo creo que se queden con esa idea, ¿no? Empezamos a ver cómo existe una ruptura con la concepción temporal religiosa en pro de una nueva concepción del tiempo que lo estira muchísimo más, ¿no? Y que amplía mucho más los horizontes de comprensión del fenómeno del tiempo, sencillamente, ¿no? Del tiempo de la Tierra, del tiempo de los animales, del tiempo del planeta, bueno, eso ya lo he dicho. Bueno, da igual, el tiempo del hombre, en definitiva, ¿no? Entonces, para Kant, pensamos y conocemos humanamente, porque no se puede conocer de otra manera más que a través de las categorías humanas, conocemos el tiempo condicionado por nuestro modo de ser, que es finito, ¿no? Y porque, de alguna manera, esto ya lo pensó San Agustín, pero para Dios, suponiendo la existencia de un superente llamado Dios, la concepción del tiempo sería pues completamente distinta, ¿no? Su percepción o su comprensión de los fenómenos temporales, digamos que tendría otra manera de verse. Subespecia eternitatis, ¿no? Es decir, vería los fenómenos como algo eterno, como perteneciente a la eternidad, con todo lo que esos problemas conlleva, y que a día de hoy yo creo que está por pensar, ¿no? Así que si a ustedes les interesa ese filón, pues investiguen y realicen sus propios ensayos, envíenlos al CSIC y a ver si les dan alguna beca. Bueno, seguimos. Como digo, la temporalidad está rota, se va a romper, la temporalidad divina, porque vamos a ver cómo es sucesiva, cíclica, o al menos que existen ciertos saltos, que no es lineal, que no hay un salto, vamos a decir así, entre dos puntos o dos núcleos o dos estaciones, vamos a llamarlo así. La primera estación, bueno, vamos a hacerlo desde aquí, ¿no? De derecha a izquierda. La primera estación sería el Génesis, ¿no? Como el relato bíblico que da origen al universo, y la última estación de ese tren llamado humanidad sería el Apocalipsis, donde digamos que se cierra el libro, ¿no? y se pasa cuenta, ¿no? de lo que ustedes han hecho, de lo que todos y cada uno de los seres humanos han hecho a lo largo de ese tren llamado humanidad, que ha tenido un recorrido, pero que ya se cierra, que por lo tanto pues hay que rendir cuentas y mirar a ver si unos van para arriba, otros van para abajo, o otros se quedan ahí por el medio a expensas de la recuperación. Vamos a decirlo así. Bien. Para Hegel, aunque vendrá mucho más tarde, de Fichte me refiero, lo que nos pasa es que morimos. Y esta muerte, que es condicionadamente incorporada en lo humano, es decir, que está condicionado, el humano está condicionado por la muerte inevitablemente, nos hace pensar el tiempo como historia. Y esto es muy importante porque lo que llamamos historia universal o historia con mayúsculas está estrechamente relacionado con nuestra propia historia, es decir, con la biografía de todos y cada uno de nosotros y nosotras, ¿vale? Entonces, la cuestión es que estamos obligados a mirar el presente que es nuestra propia finitud. No podemos adelantarnos a nuestro propio tiempo y tampoco podemos retrasarnos a nuestro propio tiempo, sino que estamos limitados a vivir el presente. Y que no le guste, se joda, ¿no? Que dice el meme te lo resumo.
Bien, estamos obligados a vivir el presente, nosotros somos el presente, mientras que para el pasado y para el futuro tenemos a la historia, ¿no? La historia por venir y la historia que ha pasado. Y aquí lo que importa en la vida de cada cual es el aquí y ahora. Aunque sabemos con Hegel también que el aquí y ahora es problemático, por lo que se expone en el primer capítulo de La certeza sensible, que creo recordar que hice un resumen, o si no, ya lo haré. Ya haremos la lectura comentada del primer capítulo de la fenomenología, si no lo he hecho ya, que no lo sé. Bien, sigo con Fichte, ¿no? Solo podemos pensarnos tal y como somos en el presente. ¿Cómo conectamos los sucesivos horas o instantes de una vida que pertenecen al yo empírico, ¿no? A cada uno de nosotros, a la facticidad, que dirá Heidegger, ¿no? El hecho de estar vivos. Y la solución que da Kant es que hay algo que acompaña a todas mis representaciones, a todos mis momentos aquí y ahora, y que es un límite del conocimiento, es decir, que no se puede conocer, sino que es una especie de frontera al conocimiento del sí mismo, que es el yo trascendental, ¿no? O el ego trascendental. Kantiano, no me lo confundan con el buenista. El yo trascendental es la condición de posibilidad del yo empírico o de los yoes empíricos. Bien, no hay un concepto que englobe toda la vida para Kant. Lo que hay es una actividad como base del yo, que en Fichte ya vimos que había denominado Tatanlung, ¿no? Tatanlung, que habíamos traducido como, bueno, la práctica del pensamiento, la actividad creadora del yo, se ha traducido de múltiples maneras. Bien, el principio creador del yo, y esto ya es Fichte, funciona como el principio creador del genio romántico. Perdón, ¿vale? El principio creador del yo funciona como el principio creador del genio romántico. Consiste en una inspiración o en una ruptura de la normalidad. Y esta, es decir, esta inspiración, es la esencia de la Tatanlung, o la actividad del yo creador que pone la realidad, ¿no? Otras formas de llamar a este principio creador es la libertad, la creatividad, el genio o el juicio estético. Y aquí es donde llegamos a la idea de genio, ¿no? De por qué a determinados artistas se les encumbra, fundamentalmente esto tiene su origen en el romanticismo alemán, se les encumbra como genios, ¿vale? Genios. Y como si ellos tuviesen una especie de musas susurrándoles al oído aquello que deben pintar para dejarnos admirados a todos los simples mortales que no tenemos esas conexiones daimoníacas, ¿no? De demones, de insuflaciones divinas, sencillamente, ¿no? Bien. Ernesto Castro todavía no ha publicado su naturalismo genérico, básicamente porque tengo entendido que tratará la cuestión del genio y demás, y como no lo ha tratado, pues no sé si nombrará Fichte o no. Estamos a expensas de lo que diga el maestro de los que saben. Bien, la creación del genio, ¿no? Estamos hablando de la creación de este genio en el que consiste la actividad del yo creador sublime, vamos a decir así, y es que no hay un control sobre los productos. El artista no controla el resultado, sino que se deja llevar por una inspiración más o menos divina y llega a un determinado puerto que es fabuloso, fantástico, espectacular,
genial, ¿no? Y es que la libertad absoluta es el caos y se contrapone a la concepción de tener una idea preconcebida de a dónde quieres llegar, ¿no? Un genio no se propone hacer una obra maestra, sino que simplemente coge su pincel y se pone a pintar lo que ve en sus visiones inspiradas por las musas y al final pues llega a un determinado resultado, ¿no? Bien, en segundo lugar, es incapaz de explicar el proceso creativo de manera racional, porque no hay una regla o un método para ser un genio. Esto me recuerda a la famosa disputa socrática acerca de si se puede enseñar la virtud o no. Bueno, Sócrates dice que no, y en este caso Fichte va a decir que el hecho de ser un genio tampoco se puede enseñar. Es decir, tuvimos un Beethoven y no tendremos más, ¿no? Beethoven no pudo enseñar cómo era inspirado para realizar sus obras maestras. Es un misterio, quién sabe. Podría haber fabricado pues, un ejército de mini Beethovens, así unos umpalumpas pequeñitos, o homúnculos, que fuesen capaces de tener esta especie de inspiración divina para generar obras de arte y poder tener una vida pues muchísimo más disfrutable y muchísimo más placentera, con más horas de arte para disfrutar mucho más y mejor. Pero no, es así. Por lo tanto, el genio hace, pero no sabe lo que hace. Podemos decirlo con esta frase de Cristo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen, ¿no? Están creando algo demasiado bueno para simples mortales, ¿no? Bueno, también creo que Marx la cita, pero bueno, no viene el caso. Bien, y en tercer lugar, la obra es alteridad. Alteridad va a ser luego muy recogido por Levinas y toda esta gente. Bueno, no sé si hablaremos algún día de Levinas, espero que no. Espero que no, porque tendré que sudar y estoy muy cansado. Bien, la obra es alteridad porque se enajena del artista. Es decir, aunque sea una creación del yo, logra de alguna manera separarse del artista. De hecho, pues hay muchas obras de arte que todo el mundo recuerda la obra, pero nadie recuerda al autor, ¿no? No es el caso de Cervantes, no sé por qué. Todo el mundo recuerda el Quijote y todo el mundo sabe que fue escrito por Cervantes. Sin embargo, no pasa con, por ejemplo, Sherlock Holmes. Todo el mundo sabe quién es Sherlock Holmes y la obra de Sherlock Holmes, pero nadie sabe pues, que la escribió Arthur Conan Doyle, que pasa a un segundo plano, ¿no? Digamos que las obras de arte logran separarse, distanciarse, sobreponerse a el genio que las ha creado, ¿vale? Que podríamos hacer una separación completa de el genio que la ha creado y la obra que es en sí lo genial. Para Fichte hay que incidir en que la libertad creativa de la actividad pura del yo se produce en cierto modo de una manera inconsciente, porque no se puede explicar racionalmente, como hemos dicho. Y de aquí va a beber nuestro amigo Sigmund Freud de la cuestión esta del inconsciente y a ver por qué los genios hacen lo que hacen si no saben lo que hacen, y a ver qué hay en el inconsciente que hace aparecer en el mundo cosas divinas, como las obras de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, la conciencia no está ahí, la conciencia está en el yo igual a yo, en el fenómeno, en el espacio y en el tiempo, que consiste en el principio creador libre e inconsciente del ser humano, ¿vale? El ser, la totalidad, la realidad, la actividad creadora del yo es producida inconscientemente por el yo, ¿vale? Esto es clave. Nosotros no ponemos racionalmente el mundo, sino que existen fuerzas ocultas que hacen que el yo cree la realidad de algún modo que no se puede explicar.
Porque es divino, porque es inconsciente o porque es oscuro y confuso, vete tú a saber. O porque no lo saben, y como no lo saben dicen que es crean nombres de paja o cosas así, aluden a lo irracional, dicen no, es que esto es irracional, y como es irracional ya no se puede entender. Bueno, narices, por lo menos inténtelo, ¿no? Bueno, en fin. Básicamente este ser, que la realidad que es producida inconscientemente por el yo, produce el ser y lo hace existir, ¿no? Y esto da lugar a la existencia del ser de las cosas. Y en esto consiste la actividad creadora del yo, es decir, la creación del mundo. Para la filosofía es posible reunificar el abismo entre el yo y el mundo. ¿Por qué? Porque podemos preguntar, como digo, vamos a volver a la clase de ayer, el yo es el fenómeno o la autoconciencia y el no yo sería el mundo, por oposición al ser humano. Aunque, pues, ambas cosas, quiero decir, tanto monta tanto, ¿vale? Pero eso, entonces, ¿cómo experimentamos el mundo? ¿Cómo experimentamos el no yo, que ha sido fabricado por el yo, en última instancia? ¿Hasta qué punto y en qué sentido creamos el mundo? Bien, para Fichte vamos a experimentar el mundo como un obstáculo, como un impedimento para la realización de nuestras pasiones. Y esta visión del mundo como un obstáculo, ¿a qué? O sea, con respecto a qué es un obstáculo el mundo. Bien, pues el mundo es un obstáculo con respecto a la libertad. No a la libertad, a nuestra libertad. Es decir, si no hubiera mundo, nuestra libertad sería absoluta y completa y total. Pero como hay mundo, pues nuestra libertad pues está limitadica y está ahí recogida en un redil, en una zolle, en un corral que es llamado mundo, en el cual no puede dar todo su potencial, porque la libertad lo que quiere es salir del mundo, entre comillas, ¿no? O no tener mundo para no tener obstáculos, para así liberarse por completo y, qué sé yo, estallar en luces y colores. Esto me lo estoy inventando. Bien, el mundo, o no yo, es también llamado reino de la necesidad, que consiste en las imposiciones que nos pone el mundo, sencillamente. Por ejemplo, la ley de la gravedad, yo qué sé, el sistema penal, el sistema educativo, los modos de relación culturales y morales, los tipos de comportamiento moralmente aceptados y todo este tipo de cuestiones que regulan nuestra libertad, en comunidad, obviamente, en sociedad. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros esta coacción que nos ejerce el mundo o que ejerce el mundo a nuestra libertad? Bien, pues la coacción sobre la libertad que ejerce el mundo en nosotros la vivimos como angustia, como miedo y como impotencia. ¿Vale? Estaba pensando que esto estaba relacionado con algo, pero ahora no me viene. Siempre estoy yéndome por las ramas, típico de filósofos, en verdad. Supongo que sí, con lo de libertad para, ¿no? Un poco. Pero bueno, en fin, que no me da cuenta. El diagnóstico de Fichte para su época es plantear la siguiente cuestión: ¿cómo podemos dejar de sentir estas pasiones, como digo, la angustia, el miedo, la impotencia, que el mundo ejerce mediante coacción a nuestra libertad, que es la esencia de la actividad creadora del yo? Bien, la respuesta que da Fichte a esta pregunta es que lo que debemos hacer para dejar de tener estas pasiones con respecto a la coacción es comprender el mundo. Si nosotros comprendemos el mundo, dejaremos de sufrir y punto, ¿no? Dejaremos de sufrir. Vamos a dejarlo ahí. Bien, hay que pensar que aquello que hay tras el mundo, es decir, lo inconsciente, hay que pensar aquello que hay tras el mundo a través de o mediante la dialéctica, que es el modo de acceder al inconsciente de las cosas. Atención, atención, que estamos ya
Estamos ya entrando en terreno vedado. Llegamos a la dialéctica, amigos míos y amigas mías. Repito, para pensar aquello que hay detrás del mundo, es decir, lo inconsciente, lo tenemos que hacer a través del método dialéctico. Que este método dialéctico es aquel modo de acceder al inconsciente de las cosas, siguiendo el esquema de la actividad creadora del yo que está detrás del mundo hostil en el que nos encontramos. ¿Vale? ¿Cuáles son los tres apartados del método dialéctico? Y aquí me pongo de pie, no me voy a poner de pie porque soy injusto, pero si pudiera ponerme de pie, diría: la primera parte de la dialéctica es la tesis, que tiene que ver con la libertad, en la medida en que la libertad consiste en la identidad, en el poner, en el decir yo igual a yo, ¿vale? La segunda parte de este método dialéctico será la antítesis, ¿vale? La necesidad, que está representado con la necesidad, es decir, con la oposición o la diferencia, con la idea de que yo es distinto de no yo, que es el mundo. Y la tercera parte del método dialéctico es la síntesis, que está relacionada con la creación, que consiste en la libertad creadora y en el inconsciente de las cosas, lo que hemos hablado del genio. Entonces, la esencia de las cosas consiste en que el mundo se nos opone porque no somos conscientes de cómo se ha formado, porque no somos conscientes de lo inconsciente, porque lo inconsciente pues no se puede pensar, porque para algo es inconsciente, pues si fuera consciente tendría un objeto, pero al ser inconsciente no tiene objeto, porque claro, el yo no es un objeto, sino que es otra cosa, es un sujeto. Filosofía alemana. Entonces, la cuestión es que mirar detrás del mundo, mirar detrás del mundo, es lo mismo que mirar detrás del yo. Porque detrás del mundo y detrás del yo se encuentra el inconsciente, que es esta especie de, no sé, fuerza creadora que nos empuja hacia la libertad y... Es que, no sé. O lo tomas a lo poético, porque a lo lógico esto no lo compra ni Dios. Ya cuando hablemos de Schelling, si es que llegamos alguna vez, ya veremos que esto tenemos que cogerlo con muchas pinzas o abrazarlo con muchas manos, porque si no, en fin. Sigo y acabo. Mirar detrás del mundo es mirar detrás del yo. El no mundo es lo mismo que el no yo, porque todo lo negativo se asemeja, porque existe un fondo común e inconsciente, en el que consiste la actividad fundamental del yo. Y esto me voy a tener brevemente, porque no quiero hacer el vídeo mucho más largo, y es que, claro, el no ser es una cosa rara. El no ser ya se lo planteaban los griegos, pero la cuestión es que, por ejemplo, los adjetivos tienen negativos y son comprensibles. Por ejemplo, alto, pues bajo, ¿no? Blanco o negro. Bajo o alto, ya he dicho, ¿no? Gordo o flaco, en fin. Los adjetivos tienen opuestos y se entienden perfectamente. Pero los sustantivos no tienen opuestos. Porque, o sea, no puedes decir mesa y luego decir no mesa, porque la no mesa, ¿qué es? ¿No? O puedes decir silla y puedes decir no silla. Claro, la cuestión, en el fondo, lo que creo que se pretende decir con la cuestión del no ser es que la no silla, la no mesa, el no yo, el no lámpara, el no ordenador, el no... etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la negación de los sustantivos, la negatividad de la sustantivación, la negatividad de la sustancia, se parece. Y esto da igual. Al igual que la sustancia. Bueno, problemón, que no sé ni si tiene sentido, pero bueno, es que en filosofía se plantean cosas que muchas veces dices, joder, esto no tiene sentido. Y aún así lo tiene, o se lo pueden sacar, porque hay gente muy lista, pero bueno. Necesitamos, sigo y acabo, necesitamos traer a la consciencia todos los elementos inconscientes. El mundo ya no será algo coactivo para nosotros, sino que será nuestro, y lo que era necesidad se convertirá en libertad. La libertad se verá como una ley. El mundo es una creación nuestra, es decir, nosotros le damos sentido al mundo. Sentido.
y no existencia. Nosotros le damos sentido al mundo, no existencia. Porque en el fondo el sentido del mundo es Dios, y Dios habita en el hombre y patata y patata. La filosofía es la encargada de dar la existencia de Dios, de traer a la conciencia aquello que era inconsciente, cosa que luego va a ser recogida por Freud tal cual, ¿vale? Y nada, nos queda una clase que será mucho más breve que esta, sobre Fichte, y finito. Le damos por santiguado y por acabado, ¿vale? Así que nada, nos vemos en la próxima, y si no, pues no nos vemos, y si no, pues hasta luego, Lucas.